Hola, hola, bienvenidos a otra edición de Lee conmigo la Biblia. Mi nombre es Andrea y estamos felices de tenerte nuevamente con nosotros en esta edición número 105 de este espacio que dedicamos durante 30 minutos a leer la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos y lo vamos a hacer como todos los días con nuestro devocional del día de hoy. Nuestro devocional del día de hoy se titula Recuerda. La memoria es algo extraño. Hay cosas que preferiría no recordar, que me cuestan olvidar. Y hay otras que me encantaría recordar y se me olvidan con demasiada facilidad. Hay cosas que es importante que una sociedad como conjunto no olvide. En todo el mundo vemos memoriales de guerras con los nombres de aquellos que murieron por su país. En Argentina, como en cualquier otro país del mundo, suelen aparecer aquellas palabras no olvidemos o prohibido olvidar. Como dijo George Santana, aquellos que olvidan el pasado están condenados a repetirlo. En cierta medida tenemos control sobre nuestra memoria. Hay algunas cosas que la Biblia nos dice que olvidemos, mientras que se nos insiste en que recordemos otras cosas. Tienes la opción de que eliges olvidar y lo que eliges recordar. La palabra recordar en sus diferentes formas hebreas y griegas salen alrededor de 250 veces en la Biblia. Es fácil olvidar lo que Dios ha hecho por ti. Es importante mirar en retrospectiva tu propia vida, así como la historia de la iglesia, ya sea local o mundial, para recordar lo que Dios ha hecho. En la última cena Jesús instituyó el servicio de la comunión, o también llamado Eucaristía, para que no olvidemos el suceso central de la historia del mundo, la muerte y resurrección de Jesús. El libro de Salmo, en el capítulo 45, de los versos 10 al 17, nos enseñan y nos piden que recordemos siempre a Jesús. Las generaciones van y vienen, pero el nombre de Jesús será recordado por siempre. El Nuevo Testamento aplicó este salmo a Jesús en Hebreos capítulo 1, verso 8. La iglesia primitiva vio su relación con Cristo reflejada en las relaciones entre el novio y la novia tal como se describen aquí. Jesús ama a la iglesia. El rey está cautivado por tu hermosura, dice el Salmo 45, verso 11. Debemos honrar a Jesús. Él es nuestro Señor. Haré que tu nombre se recuerde por todas las generaciones. Por eso las naciones te alabarán eternamente y para siempre, dice el verso 17. Jesús, el Rey, será recordado por toda la eternidad. Toda nación alabará por los siglos de los siglos, como dice Apocalipsis, capítulo 5, verso 13. El capítulo 16 y 17 del libro de Lucas nos dice: recuerda al pobre. Si tienes comida para todos los días, un par de zapatos y un techo sobre tu cabeza, eres rico comparado con la mayoría de algunos países del mundo. Si posees un automóvil o incluso una bicicleta, eres muy rico comparado con el resto del mundo. Este pasaje supone para mí un desafío personal cuando veo nuestra situación comparada con la pobreza que hay en el mundo. Es también un desafío para nuestra sociedad cuando vemos nuestros vecinos mundiales, por ejemplo, África, quienes como resultado de la televisión y otras formas de comunicación global, ahora están a la puerta de nuestra casa. Un conocido predicador del siglo XIX, de apellido Moody, solía titular sus charlas con estas palabras: Hijo, recuerda. Esta parábola es una advertencia, es una parábola y por lo tanto una enseñanza completa acerca de la vida después de la muerte. Las palabras de Abraham al hombre rico, que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días, son inquietantes. Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. El hombre rico fue juzgado por no actuar en favor de los pobres.
Yo vivo en una de las partes más ricas del mundo y relativamente comparado con la mayor parte del mundo, se puede decir que vivimos lujosamente todos los días. El hombre rico era consciente de la pobreza de Lázaro porque estaba tendido a su puerta. Estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico. Los medios de comunicación contemporáneos nos hacen cada vez más conscientes de la pobreza global. Ahora es el tiempo de actuar. Tengo todavía menos excusas que aquel hombre rico. En el Antiguo Testamento el pueblo estaba llamado a actuar según la palabra de Moisés y los profetas. Nosotros estamos llamados a recordar y a vivir la muerte y la resurrección de Jesús. Pero esta parábola no es meramente un ataque al hecho de ser rico. Después de todo, Abraham era extremadamente rico y se lo representa en el cielo. El amor por el dinero del hombre rico revela su estado espiritual y su falta de relación con Dios basada en el arrepentimiento y la fe. Cuando se da cuenta de su error, suplica a Abraham: si un muerto resucita y se les aparece a ellos, mis 5 hermanos se convertirán. Abraham replica: si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. El hombre rico si hubiera escuchado a Moisés y a los profetas, se habría arrepentido y habría puesto su fe en Dios. Por supuesto, al narrar esta parábola de Jesús, Lucas está confrontando al lector con el hecho de que tenemos aún menos excusas ahora que tenemos la prueba de que Jesús ha resucitado entre los muertos. Se nos desafía a arrepentirnos y a poner nuestra fe en Jesús. Lo que subyace en todas las secciones del pasaje del Nuevo Testamento de hoy es el tema común de una relación con Dios basada en el arrepentimiento y la fe. Esto continúa en la siguiente sección del capítulo 17. Jesús nos llama a vigilar nuestra vida atentamente para evitar causar que otros pequen o caigan en las trampas tendidas por otros. Vive una vida de constante perdón. Perdona incluso a aquellos que pecan contra ti 7 veces al día. Los discípulos se dan cuenta de que esto es solo posible con una gran fe. Le piden a Jesús: aumenta nuestra fe. Jesús responde: si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol: arráncate de aquí y plántate en el mar, y les haría caso. Es esta la fe que lleva a la humildad. Sea lo que sea que hagas en el servicio de Dios, nunca puedes echárselo en cara a Él como algo que te debe. Todo lo que hacemos, lo hacemos simplemente por gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Al final del día, todo lo que podemos decir es: somos siervos inútiles y no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. La fe es el músculo que crece al estirarse. Una de las maneras de ver incrementada tu fe es hacer lo que Dios te pide hacer. Si quieres evitar oír las inquietantes palabras: hijo, recuerda, en el futuro, ahora es el tiempo de responder arrepintiéndote, poniendo tu fe en Jesús y vivir tu fe especialmente en tu respuesta hacia los pobres. Recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Esto es lo que nos advierte el libro de Deuteronomio en el capítulo 23 al 25. A lo largo de este pasaje se dice al pueblo de Dios que recuerde. Tienen que recordar especialmente que fueron esclavos en Egipto y que el Señor, su Dios, los redimió. De hecho, el pasaje de hoy termina con las palabras: no lo olvides. Una vez más hay una conexión con el pobre. Porque fueron esclavos en Egipto, tendrían que recordar a aquellos que están sufriendo. El inmigrante, el huérfano, la viuda, tienen que cuidar al pobre y al necesitado. La generosidad para con los pobres no es un asunto que se deje a la conciencia individual de cada persona. Es un asunto de ley. Está claro que está bien que una sociedad tenga leyes para
proveer las necesidades de los pobres, pero no debería quedarse ahí. También es el llamado de cada cristiano. Al igual que el pueblo de Dios fue llamado a recordar que habían sido esclavos en Egipto y que Dios los redimió, nosotros recordamos que en un tiempo también fuimos esclavos del pecado. Jesús nos redimió de la esclavitud. Recuerda constantemente lo que Jesús hizo por ti. Esta es una de las razones por las que el servicio de la Santa Comunión o la Eucaristía es tan importante. Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. El propósito del calendario cristiano es recordar. En Navidades nosotros recordamos y celebramos la encarnación. En Pentecostés nosotros recordamos y celebramos el derramamiento del Espíritu Santo. Principalmente en Pascua, hace poquito tiempo atrás, recordamos y celebramos la muerte y resurrección de Jesús. La resurrección es la cumbre del calendario cristiano. Ya desde los primeros días los cristianos han recordado la muerte y resurrección de Jesús en un servicio de celebración con pan y vino, que se reciben en memoria de Jesús. Comenzamos la lectura del día de hoy en el libro de Salmos, capítulo 45, versos 10 al 17. Escucha, hijita, presta atención y fíjate bien. Olvídate de tu pueblo y de tu familia, para que así el rey pueda admirar tu belleza, pues él es tu esposo y debes honrarlo. La gente de Tiro vendrá con regalos, los ricos del país procurarán quedar bien contigo. Su novia es una princesa que hace su entrada luciendo un vestido hermoso bordado en oro. Llevan a la princesa con su bello vestido a donde está el rey, seguida de sus damas de compañía. Todas ellas entran al palacio del rey llenas de alegría. Tus hijos ocuparán el trono de tus antepasados y harán que gobiernen todo el país. Haré que se conozca tu nombre de generación en generación y que las naciones te alaben por siempre. Libro de Lucas, capítulo 16, versos 19 al 31. Había un hombre tan rico que todos los días se divertía a sus anchas, vestía las ropas más finas y comía la mejor comida. Había también un hombre pobre llamado Lázaro, quien tenía el cuerpo cubierto de llagas y con frecuencia se sentaba a la puerta de la casa del hombre rico. Quería tan solo calmar su hambre comiendo las sobras que caían de la mesa del hombre rico. Los perros venían y lamían sus llagas. Tiempo después, Lázaro murió y los ángeles del cielo vinieron y lo pusieron en el mejor lugar, en el banquete al lado de Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado. El hombre rico fue enviado al lugar donde están los muertos y sufría mucho. Miró hacia arriba y vio muy lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. El hombre rico gritó: «Padre Abraham, ten compasión de mí. Manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo con agua y refresque mi lengua. Estoy sufriendo en este fuego». Pero Abraham le dijo: «Hijo mío, recuerda que mientras estabas vivo la pasaste muy bien, pero Lázaro sufrió mucho. Ahora él recibe consuelo aquí mientras tú estás sufriendo. Además, entre nosotros hay un abismo muy grande para que nadie pueda pasar de aquí a allá ni de allá para acá». Entonces el hombre rico dijo: «Padre, te ruego que mandes a Lázaro a casa de mi papá. Dile que les advierta a mis 5 hermanos y así ellos no tengan que venir también a este lugar de sufrimiento». Pero Abraham dijo: «Ellos tienen los escritos de Moisés y de los profetas, y que les presten atención y los obedezcan». El hombre rico dijo: «No, padre Abraham, pero si alguien va desde donde están los muertos y les avisa, ellos cambiarán su manera de pensar y de vivir». Abraham le dijo: «Si ellos no escucharan a Moisés y a los profetas, tampoco escucharán a alguien que regrese de entre los muertos». Libro de Lucas,
capítulo 17, versos 1 al 10. Jesús le dijo a sus seguidores: no se pueden evitar las causas del pecado, pero pobre de aquel que las ocasione. Sería mejor que lo tiraran al mar con una gran piedra de molino colgada al cuello antes que hacer pecar a uno de estos mis seguidores, a quienes es fácil hacerles daño. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si está dispuesto a cambiar, perdónalo. Si tu hermano te hace algo malo 7 veces en el día y viene 7 veces y te dice: lo lamento, perdóname, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor: danos más fe. El Señor les dijo: si ustedes tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a este árbol: levántate de aquí y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. Supongan que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando o cuidando ovejas. Cuando regrese del campo, ¿acaso le dicen: ven y ocupa mi lugar en la mesa? En vez de eso, ¿no le dicen: prepárame la cena y alístate para servirme? Después de que yo termine de comer, tú podrás comer y beber. A los siervos no hay que agradecerles por cumplir con lo que su patrón les ha mandado hacer. Ustedes son como esos siervos. Cuando ustedes hagan todo lo que les he ordenado, deben decir: no somos más que siervos sin mérito alguno, solo hemos cumplido con nuestro deber. Libro de Deuteronomio capítulo 23. Ningún hombre cuyos testículos estén aplastados o cuyo pene haya sido amputado podrá hacerse ciudadano del pueblo del Señor. Ningún hombre nacido de padres a los que por ley se les prohibió casarse puede hacerse ciudadano del pueblo del Señor. Sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, no podrán hacerse ciudadanos del pueblo de Dios. Ningún amonita o moabita podrá hacerse ciudadano del pueblo del Señor y sus descendientes, ni siquiera después de la 10ª generación. Tampoco podrán hacerse ciudadanos del pueblo del Señor, porque ellos no fueron a encontrarte con alimento y agua en el camino cuando saliste de Egipto, porque ellos contrataron para maldecirte a Balaam, hijo de Beor, de la ciudad de Petor, en Aram Nahayarim. Pero el Señor tu Dios se negó a escuchar a Balaam, y el Señor cambió la maldición por bendición para ti, porque el Señor tu Dios te ama. Nunca en la vida hagas algo en beneficio o para posteridad de ellos. No odies a ningún edomita, porque él es tu hermano. No odies a ningún egipcio, porque fuiste inmigrante en su país. Los hijos de su 3ª generación podrán hacerse ciudadanos del pueblo del Señor. Cuando salgas como un ejército contra tus enemigos, debes mantenerte alejado de todo lo que sea impuro. Cuando haya en medio de ti hombre impuro debido a algo que haya pasado durante la noche, él debe salir del campamento, no podrá entrar a él. Cuando llegue la tarde, debe bañarse, y cuando el sol se ponga, podrá entrar de nuevo. Tendrás también un lugar fuera del campamento al que podrás ir a hacer tus necesidades. En tu equipo tendrás una estaca con la que cavarás un hoyo para que entierres tu excremento cuando hagas tus necesidades. Ya que el Señor tu Dios viaja en medio de tu campamento para salvarte y ayudarte a derrotar a tus enemigos, entonces el campamento es sagrado. Si Él ve algo desagradable, puede alejarse de ti. En caso de que un esclavo escape de su amo y llegue a ti, no le devuelvas a su amo. Él debe quedarse contigo en el lugar que elija, en cualquiera de tus ciudades donde desee. No debes oprimirlo. Ninguna mujer israelita podrá volverse prostituta y ningún hombre israelita podrá prostituirse. No lleves el pago de una prostituta o de un perro a la casa del Señor tu Dios para pagar cualquier promesa, porque estas cosas son reprobables para el Señor tu Dios. No debes cobrar interés por un préstamo hecho a un israelita, ya sea interés de dinero, comida o cualquier cosa que sea prestada.
Podrás cobrarle interés al extranjero, pero no a otro israelita, para que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que hagas en la tierra a la que estás a punto de entrar y ocupar. Cuando hagas una promesa al Señor tu Dios, no demores en cumplirla. El Señor seguramente demandará su cumplimiento y serás culpable de pecado. Si evitas hacer una promesa al Señor, no serás culpable de pecado. Deberás ser cuidadoso en cumplir todo lo que prometes, pues has prometido voluntariamente al Señor tu Dios lo que dijiste con tu propia boca. Si entras en el viñedo de otra persona, podrás comer todas las uvas que quieras hasta que estés satisfecho, pero no podrás llevarte ninguna en tu bolsa. Si entras en el sembrado de tu vecino, puedes arrancar espigas con tu mano, pero no podrás arrancarlas con una hoz. Deuteronomio capítulo 24. Si un hombre toma una mujer, se casa con ella y luego no le gusta porque la descubre haciendo algo detestable, podrá echarla de su casa si él le escribe un certificado de divorcio. Si ella deja su casa, va y se casa con otro hombre y sucede que este otro hombre también la detesta y le da un certificado de divorcio y la echa de su casa, si el segundo marido muere, entonces su primer esposo, el que la echó primero, no podrá casarse de nuevo con ella. Ella sería impura para él de esta manera. El Señor odia esto y no debes llevar el pecado a la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Cuando un hombre está recién casado, no debe ir al ejército, ni se le dará ninguna tarea pública. Estará libre para quedarse en casa por un año y hacer feliz a la mujer con la que se ha casado. Nadie podrá tomar como prenda un préstamo las 2 piedras usadas para moler el grano, ni siquiera la de arriba, porque estaría tomando como prenda un artículo de primera necesidad. Si se encuentra a alguien secuestrando a alguna persona de su propio pueblo, otro israelita, y haciéndolo esclavo o vendiéndolo, entonces el secuestrador morirá y tú quitarás así la maldad de en medio de ti. En caso de que una enfermedad peligrosa de la piel, asegúrate de hacer todo lo que te digan los sacerdotes y los levitas. Debes tener cuidado de hacer lo que yo les he ordenado a ellos. Recuerda lo que el Señor tu Dios le hizo a Miriam en el viaje después de que ustedes salieron de Egipto. Cuando le prestes algo a alguien, no debes entrar a su casa y tomar algo como prenda. Debes esperar afuera y el hombre al que le hiciste el préstamo sacará la prenda. Si un hombre es pobre, no dormirás sobre el abrigo que te dio como prenda. Debes devolver su prenda antes de que anochezca para que él pueda dormir con su abrigo y él te bendiga. Habrás hecho algo justo delante del Señor tu Dios. No debes engañar a un trabajador contratado que sea pobre y necesitado, israelita o inmigrante que viva en tu tierra o en una de tus ciudades. Debes pagarle el mismo día antes de la puesta del sol, porque él es pobre y cuenta con ese dinero. De otra manera, él se quejará al Señor y serás culpable de pecado. Los padres no deben ser condenados a muerte por causa de sus hijos, y sus hijos no podrán ser condenados a muerte por causa de sus padres. Cada cual morirá por su propio pecado. No juzgarás injustamente a un inmigrante o a un huérfano. No tomarás el abrigo de una viuda como prenda. Recuerda que eras esclavo en Egipto y el Señor tu Dios te liberó de allí. Por eso te mando que hagas esto. Cuando recojas la cosecha de tu tierra y olvides un costal de grano en el campo, no regreses por él. Debes dejarse para el inmigrante, el huérfano, la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que hagas. Cuando recojas las aceitunas de tus olivos, no repases todas las ramas de nuevo. Las que queden serán para el inmigrante y el huérfano, la viuda. Cuando recojas las uvas de tu viñedo, no vayas a buscar de nuevo las que quedan. Serán para el inmigrante, el huérfano, la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, por eso te mando que hagas esto. Deuteronomio capítulo 25. Cuando 2 hombres tengan un pleito deben ir a un tribunal.
Los jueces decidirán entre ellos y declararán a uno inocente y al otro culpable. Si el culpable merece ser azotado, entonces el juez debe hacer que se le ponga boca abajo y sea azotado en frente suyo con el número de latigazos que sea apropiado para su crimen. Debe azotarlo no más de 40 veces. De otra manera, si le dan más de 40 azotes, entonces el ciudadano habría sido humillado públicamente. No le tapes la boca al buey mientras está arando. Cuando unos hermanos viven juntos y uno de ellos muere y no tiene ningún hijo, la mujer del difunto no podrá casarse con alguien fuera de la familia de su esposo. El hermano de su esposo debe casarse con ella y tener relaciones sexuales con ella, cumpliendo su deber de cuñado. El primer hijo que ella dé a luz será considerado hijo del difunto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Pero si el hombre no quiere casarse con la mujer de su hermano, entonces la mujer debe ir a las puertas de la ciudad ante los ancianos líderes y decir: el hermano de mi esposo se niega a mantener vigente en Israel el nombre de su hermano. Él no quiere cumplir su deber de cuñado. Entonces los ancianos líderes de su ciudad deberán hablar con él. Si él insiste y dice: yo no quiero casarme con ella, entonces la esposa de su hermano debe acercarse a él en frente de los ancianos, quitarle la sandalia de su pie y decirle: esto es lo que se hace a un hombre que no le da a su hermano un descendiente. Su familia será conocida en Israel como la familia del que se quitó la sandalia. Si dos hombres están peleando y la esposa de uno viene a rescatar a su esposo del que lo está venciendo y ella agarra al otro por los genitales, entonces le debes cortar la mano a ella. No le tengas compasión. No lleves en tu bolsa 2 pesas diferentes, una menos pesada que la otra. No tengas 2 medidas diferentes en tu casa, una más pequeña que la otra. Solamente deberás tener una sola pesa y una sola medida completamente honestas, para que puedas vivir por mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cualquiera que haga estas maldades, el que actúe deshonestamente, él es detestable ante el Señor tu Dios. Recuerda lo que les hicieron a los amalecitas en el viaje cuando ustedes salieron de Egipto. Ustedes estaban débiles y cansados cuando ellos atacaron por sorpresa a los que se habían quedado atrás. Los amalecitas no respetaron a Dios. Cuando el Señor tu Dios te dé paz de todos tus enemigos por todos lados en la tierra que Él te da para que tomes posesión de ella, deberás borrar de este mundo la memoria de Amalec. Que no se te olvide. Y así hemos finalizado nuestra lectura del día de hoy y te pido me acompañes en esta palabra de oración. Señor Jesús, te alabo hoy. Tú eres mi Rey y Señor. Ayúdanos a perpetuar tu memoria por todas las generaciones, que todas las naciones te alaben por los siglos de los siglos. Señor, ten misericordia, perdona mi pecado. Ayúdame a siempre perdonar y aumenta mi fe. Abre mis ojos para que vea las necesidades de aquellos que me rodean y actúe ya. Señor, gracias por el cuerpo de Jesús que fue entregado por mí y por su sangre que fue derramada por mí. Por el poder del Espíritu Santo, tu palabra y sacramento, que mis pensamientos y recuerdos estén centrados en ti. Amén. Punto final para nuestra edición de hoy, jueves 15 de abril del 2021. Dios mío, se nos ha ido la mitad del mes 4 de este año. Estamos contentísimos de participar y estar junto con ustedes a través de este pequeño programa, y nuestra meta, nuestro objetivo siempre claro, y es el de pasar 365 días de este año junto a la palabra de Dios. Mi nombre es Andrea, muchas gracias por estar del otro lado. Te mando un abrazo, un beso enorme a todos los que nos siguen y por supuesto te deseamos una
bendición enorme en este día. Nos encontramos mañana, si Dios así lo permite, con otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.